Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, allá desde el punto del mundo en el que nos escuchéis. Soy Carlos Solla y aquí comenzamos este podcast de Directo Misterio en esta segunda temporada. Hoy vamos a hablar de una historia que todo el mundo conoce, una historia de guerra que tan de actualidad está en estos momentos. Corría el año 1939. Ahí, un nuevo conflicto militar comenzaba a nivel mundial. Estamos hablando de esa Segunda Guerra Mundial. Las grandes potencias se enfrentaban entre ellas. Alemania y sus aliados se enfrentaban al resto del mundo. Lo que posiblemente no sepáis es que, aunque España no tuvo ninguna repercusión en este conflicto, sí que una esquina de este país, concretamente el noroeste, tuvo una gran importancia en este conflicto. Esta noche hablamos de la importancia de Galicia en la Segunda Guerra Mundial. Y es que, aunque no os lo creáis, esta comunidad en la que yo resido, en la ciudad de Vigo, fue muy, pero que muy importante para este conflicto a nivel mundial. Podemos hablar de muchas cosas, de muchas circunstancias. Seguramente escuchéis que Galicia tuvo su importancia en este conflicto y se os venga a la cabeza el wolframio, ese mineral que en Zamora, León y toda la comunidad gallega hizo que los alemanes vinieran a explotarlo para endurecer sus tanques, su armamento y muchas más cosas que luego comentaremos. Incluso hablaremos de una película que detalla perfectamente esa época. Pero Galicia tuvo muchísima importancia ya solamente en las comunicaciones. Hay unas torres situadas en el norte de Lugo, conocidas con el nombre de Torres de Arneido y con las que Hitler quiso dominar mar y aire. Es la historia de una estación de radio nazi instalada en la provincia de Lugo y que en este conflicto sirvió
como antecesor de un gran sistema GPS. Tres torres de las que hoy apenas quedan restos de donde estaban colocadas, ya que ese temporal Klaus que hace unos años azotó esta comunidad se encargó de tirarlas al suelo, y luego el vandalismo acabó encargándose de llevarse esos hierros que quedaron tirados en el suelo. Apenas unas casetas, la central de comunicaciones, quedan en ese momento, en este momento, para que haya constancia de ese lugar. Sistema Consol se llamaba, un sistema de radiofaros creado para detectar la posición de sus submarinos, barcos y aviones en medio del mundo, y que Franco autorizó instalar en España. Una de estas estaciones de aquel sistema, como os he comentado, estuvo colocada en Lugo, en Arneiro, lugar más estratégico por la parte de costa que conlleva. Es un lugar en el que ha dejado su huella el Tercer Reich en Galicia. Esas torres de Arneiro, un lugar en el que, con ese océano Atlántico, en ese momento estaba plagado de submarinos, barcos y aviones de ambos mandos, provocando que uno de los factores claves para lograr la victoria fuese la exactitud de la posición propia y la del enemigo, algo que los alemanes tenían solucionado con su sistema Electrason. La España de Francisco Franco se declaró oficialmente neutral durante el conflicto, pero la realidad era que estaba en deuda con Hitler por la ayuda prestada durante toda la guerra civil. Esto causó que, extraoficialmente, se le apoyara desde el punto de vista logístico, de comunicaciones y de suministro de materias primas. La ubicación de Galicia era ideal para abastecer a los submarinos en los puertos de Ferrol o Vigo y para extraer el que ya hemos comentado tan preciado metal llamado wolframio, tan necesario para los blindajes y los proyectiles alemanes. Pero además era el lugar perfecto para instalar y operar el sistema de posicionamiento más avanzado de la época. Electrason, o también llamado Consol, era el sistema con el que los nazis querían dominar las comunicaciones durante toda la Segunda Guerra Mundial. Para ello, en 1940, un contingente de soldados alemanes que formaban el equipo técnico que iba a instalar y operar el sistema fueron transportados en camiones desde Berlín, junto a las 3 torres desplazadas de las que constaba el sistema, para levantarlas en las parroquias lucenses de Arneiro, Momán y Veiga de Pumar, en el municipio de Cospeito. Además, se aprovechó para reformar y ampliar un viejo aeródromo del que luego hablaremos. La estación que se levantó en aquel lugar, a la que se conoció como Torres de Arneiro, estaba basada en 3 antenas verticales de 112 metros de altura, construidas en línea recta y separadas entre sí alrededor de unos 3 kilómetros. Estas antenas emitían una señal codificada que era utilizada por la Marina y la Fuerza Aérea Alemana
para, mediante una triangulación, conocer su posición casi exacta. Su alcance era de 1000 millas, lo que permitía cubrir el Atlántico hasta las Islas Azores, el Canal de la Mancha y la mayor parte del mar Mediterráneo. Existían, eso sí, 2 zonas de sombra a las que no llegaba la señal de Arneiro, en Irlanda y el estrecho de Gibraltar, lo que provocó que se construyeran otras 2 estaciones en Sevilla y en Francia, para cubrir esos sectores de sombra. Según los mapas y anotaciones, la estación lucense fue determinante para las operaciones alemanas, con las que se trató de cortar la navegación de los convoyes de abastecimiento entre Inglaterra y Estados Unidos. Finalizada la guerra, la estación pasa a depender del Ejército del Aire español y se amplía parte de las instalaciones. Como ya os he dicho, en estos momentos se puede visitar las zonas donde estaban ubicadas esas torres, pero apenas quedan vestigios de ellas después de que aquel temporal, bautizado con el nombre de Klaus, y tras llevar años dejadas de la mano de Dios, cayeran al suelo. Ahora de ese aeródromo. Sí, un aeródromo también construido en la provincia de Lugo, concretamente en la localidad de Las Rozas. Un aeródromo que apenas se usó durante el conflicto, ahora se usa para exhibiciones de aeromodelismo y de otros tipos, todo de demostraciones, todos relacionados con la aeronáutica. Situado también en un lugar estratégico, esperaba a que tropas alemanas, si fuese necesario, desembarcaran en las localizaciones de Galicia, para desde ahí desplazarse al resto de los lugares que fueran necesarios por el conflicto. Es un aeródromo que hoy en día se puede visitar y, como he comentado, está operativo para distintas exhibiciones aéreas. Es increíble ver esas fotos de desfiles por las calles de Vigo, centro de Vigo, lleno de soldados alemanes despidiéndose y dirigidos hacia el puerto para embarcar y volver a su país. Qué difícil es imaginárselas, ¿verdad? Solo tenéis que buscar un poco en internet y ahí veréis todos esos desfiles por el centro de la ciudad viguesa. Quizás el puerto vigués fuera el puerto mundial más importante en el conflicto. Se dice que el fondo de ese puerto está lleno de wolframio, ese metal
que los alemanes querían para endurecer todos sus tanques, todas sus municiones, ya que aguantaba el calor muchísimo más que cualquiera de los armamentos de sus rivales. En el fondo de la ría de Vigo sobrevive un viejo muelle de carga. Ahora parece que casi simple chatarra, abandonada en las orillas de la ría y corroída por el paso del tiempo. Pero como han ido insistiendo a lo largo de los últimos años las asociaciones de defensa del patrimonio, esa chatarra merece ser conservada. Esas increíbles minas de wolframio en Valdeorras, Carballeda de Valdeorras concretamente, en la zona del Bierzo, Zamora, minas de las que en el próximo programa hablaremos y escucharemos algún testimonio. Esas minas en las que los presos que tenían condenas pequeñas trabajaban y por día de trabajo, día menos de pena que cumplir. Minas en las que trabajaban sin saber para quién extraían el mineral, ese metal que sacó de la pobreza a mucha gente en tiempos en los que las localidades situadas próximas a la mina trabajaban todos sus habitantes gracias a la extracción de wolframio. Penurias y más penurias de las que también hablaremos en el siguiente programa. Hablaremos hoy un poco más de esa gente. Mucha de ella perdía la vida tras ser descubiertos tirando o robando wolframio para que los alemanes no se lo llevaran. No querían que los nazis se llevaran este metal para usarlo con lo que querían y para lo que lo querían. Se jugaban la vida para que no llegara a su destino y no lo usaran para la guerra. Cuántas historias y que quedan reflejadas en la película de Simón Casal, Lobos Sucios, que cuenta la historia ubicada en concreto en la mina de Carballeda de Valdeorras. Vivían en barracones y no podían salir de ahí sin ser vigilados, cacheados,
revisados los zapatos, las suelas de los zapatos, y castigados con la muerte si eran descubiertos, intentando sacar un pequeño puñado de wolframio. Es una pequeña parte de la historia de Galicia en el mayor conflicto mundial de la historia. Cuando escuchamos que España se mantuvo neutral, tenemos que acordarnos, nos tiene que venir a la mente, que una pequeña parte del país fue quizás la parte del mundo más importante del conflicto. Esa esquina se llama Galicia. Como digo, la próxima semana hablaremos sobre esas ubicaciones, sobre esas minas y sobre esa película que describe muy bien lo que fue esa época del Wolfram y esa época en la que los alemanes miraban a Galicia como la parte más importante del mundo. Pasamos a continuación a hablar de la investigación que habréis podido ver este pasado fin de semana, a la espera de que la semana que viene sigáis atentos a cómo Galicia y la frontera de Castilla y León con esta comunidad fue muy, pero que muy importante, como habéis podido escuchar, en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora llega el momento en el que en esta segunda parte del programa hablamos con mi compañero Fran, hablando de la investigación publicada en nuestro canal de YouTube este pasado fin de semana. Segunda parte de ese pazo tan importante en esa revuelta irmandiña que visitamos y que
quedaron algunas cosas ahí pendientes para ver en este segundo programa. Fran, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo valoras la experiencia final en ese pazo? Bien, como habíamos hablado en el podcast anterior, un sitio bastante tranquilo. Quizás esperaba un poco más de actividad por la historia que tiene el pazo, pero bien, la verdad es que bastante bien. Realmente el que presenciaste algo, como habíamos dicho, en esos aislamientos, yo sinceramente todo muy tranquilo, pero el que sentiste algo, que lo de la luz esa que hablábamos, que te parecían que escuchabas hablar gente, no sé, eres tú el que puede hablar de los aislamientos en esta ocasión, porque ya te digo, eres el único que conseguiste sentir algo. Sí, la verdad que cuando hice el aislamiento, yo escuchaba como una voz, y acto seguido vi una luz pasar por encima de mi cabeza, que de hecho miro hacia arriba y ya no vi nada. Uh-huh. Y sí que bueno, parece ser que grabamos una voz que decía hola. Sí, yo al principio me parecía que entendía corta o no sé, no me parecía que dijera hola, pero sí que parece una voz femenina, aparte, que dice hola. Y no sé, ¿tú crees que tiene relación con esa luz que viste, esa conversación o alguien que hablaba que decías? ¿Tú crees que tiene relación con ello? Pues no lo sé, porque la verdad es que sí que pasaron cosas extrañas. Por ejemplo, se ve en la imagen que la cámara empieza a verse como unas líneas. Con interferencias, y eso en el resto de las habitaciones y otros sitios no había pasado. Sí que nos ha pasado en otros lugares donde hemos hecho investigaciones, pero es donde después vemos otros resultados, tanto en la cámara como en la grabadora. Aquí simplemente hemos visto esas rayas y hemos escuchado un hola. Tú escuchaste algo más y sentiste algo más, pero realmente registrado solo quedó eso. Sí, yo de hecho cuando empezó a verse las interferencias en la cámara, a mí me parecía escuchar voces, y acto seguido vi esa luz por encima de mi cabeza. Entonces yo supongo que tendrá que ver, que tendrá todo, que estará todo unido, ¿no? Lo que eso habría que averiguar, qué voz femenina puede haber quedado ahí, pero es que claro, el resto de la investigación, si tal, nos podemos remitir a esas fotos, esas sombras, esos puntos negros que salen en medio de esas nebulosas en esas fotos, que están para compararlas de la semana anterior. Misma forma de luz, misma tiempo de exposición, en unas no sale nada y en otras unas nebulosas, que allí no veíamos nebulosas ni nada, y algunas que casi es lo que más miedo da, con esos puntos negros que podrían ser quemaduras de la foto, pero no, porque no salen en ninguna más, solo en esas, en las que sale la nebulosa. Sí, incluso yo cuando fui de día saqué fotos y demás, y en ninguna de ellas sale nada de eso. Ese es, y de hecho no hemos puesto una foto, que bueno, lo pondremos en otro programa, que usemos a modo de ejemplo, la del escudo, que también sale algo, el escudo ese que hay a la entrada, que también sale algo similar. Y no sé, es que allí realmente veíamos todo nítido, y fotos que hicimos segundos antes y segundos después salen perfectas. Sí, de hecho nos avisaron que había salido algo extraño en esa foto. Ajá. Y volvimos a sacar fotos exactamente igual y ya no volvió a salir nada. Sí, es muy muy extraño, pero bueno, extraño es ese pazo también, ahí, sin saber de quién es, de quién no es, como tantos otros que guardan una historia impresionante, y quién sabe quién quiso hablar contigo en esta ocasión, porque la verdad que es eso, solo tú sentiste algo, no sé. Voz femenina, a mí me parece clarísimo que es una voz femenina, solo dice hola, y la verdad que luego intentas seguir hablando, vuelves a preguntar y no hay más contestación, porque la grabadora sigue grabando. Sí, solo fue, de hecho, fue cuando pregunté si alguien quería decirme algo, acto seguido se escucha el hola y nada más, no volvimos a grabar nada.
No sé, no sé. Luego sí, lo de la nebulosa que hablamos hace un momento y todo eso sí que fue en varios habitáculos, en el pasillo. No salía seguido, pero sí que apareció en esas fotos. No sé, quizás sea un lugar para, no sé si volver o indagar más en la historia de ese pazo en concreto y volver a un sitio de ese, a un lugar concreto de ese habitáculo, de ese pazo, en el que sepamos que ha ocurrido algo, porque es que si no, no sé, la verdad que es el sitio más desconcertante porque sabemos que tiene historia, pero es el sitio más desconcertante del que me he ido por no obtener las respuestas que en otros sitios sí hemos obtenido sin esperarlas en otros sitios. Sí, lo que está claro que tenemos que seguir buscando información sobre este lugar porque yo creo que esconde algo más. Sí, sí, yo estoy convencido de ello y bueno, tendremos que volver o ir a otro pazo que haya sido histórico en esa parte de la historia, valga la redundancia, y ver qué sucede. Próximas investigaciones, Fran. Bueno, decir que la semana que viene, el cuarto programa de esta temporada, haremos un par de ellos especiales con algo recogido de investigaciones anteriores que nos han sucedido en estas 2 temporadas y luego ya vuelven las investigaciones. Tenéis que tener en cuenta que aquí en Galicia estamos atravesando por una, ¿cómo se dice? Caravana de borrascas, ¿no, Fran? Sí, de hecho no para, hace por unas 3 semanas que no para de llover. Hemos tenido que anular 2 investigaciones para las cuales tenemos permisos porque no queremos ir a un lugar y que lo que escuchemos sea viento, lluvia, aunque esté protegido por ventanas, pero no queremos que se escuche ningún ruido para no llevar a confusión, ni exagerar las cosas, ni demás. Y si hubiésemos hecho las investigaciones que teníamos planeadas, seguramente hubiéramos grabado mucho ruido, seguramente. Sí, no, con este tiempo es imposible porque la mayoría de los sitios, pues a lo mejor falta una ventana, una puerta y por ahí se cuela el viento, la lluvia, no es posible grabar así. Por eso vamos a emitir 2 especiales y luego ya si retomamos tema de investigaciones, pues será la semana del 18 de noviembre, estará, me imagino que ya esto habrá parado un poco los temporales y demás, porque aparte nos tocan grabaciones al lado de la costa, que eso también hay que decirlo, también parece que lo buscamos, ¿eh? Sí, la verdad es que está justo al lado, aparte en mar abierto, eso es. Sí, sería ruido total. Y entonces eso, emitiremos 2 especiales, ya los veréis, van a ser muy interesantes y seguro que os van a gustar. Necesitamos más suscriptores, están subiendo muy poco a poco, pero ahora ya YouTube no nos pide 1000 seguidores para empezar a hacer cosas aparte de lo que estamos haciendo, sino que ya pide 500. Ya con 1000 te dan muchas más ventajas, pero con 500 ya algo podemos hacer. O sea que, venga, que nos quedan menos de 200 para llegar a esos 500 y a ver si los conseguimos en estas semanas. Fran, que hablamos para la semana que viene. Tenemos podcast, haya investigación o no haya investigación, el podcast lo vamos a tener con tema de actualidad, tema histórico y aparte comentando el programa del sábado, que bueno, por ahora es sorpresa, pero bueno, tú y yo algo de idea ya sabemos de qué va a ir. Fran, muy buenas noches y nos escuchamos para la semana que viene. Muy bien, buenas noches. Buenas noches, Fran, y vamos ahora mismo ya con la despedida del programa. Que no se haya encontrado nada en esta investigación, o prácticamente nada aparte de esas fotos, esa psicofonía, esas voces que Fran escuchó, ese orbe que en ese momento pasa por encima de su cabeza, esa luz, no quiere decir que hayamos fracasado. Es más, es enseñaros
que mostramos todo y que unas veces salen cosas y otras no. Es lo bonito del misterio y lo que hace que esto sea tan sorpresivo en muchas ocasiones, esas ocasiones en las que, por ejemplo, venimos pensando que no hemos captado nada, hablando en el coche en esas horas y horas de vuelta a casa, y decimos, es que no hemos obtenido ninguna respuesta. Y llegamos y nos llevamos sorpresas en los vídeos, en las grabaciones, en las fotografías. Y en esta ocasión, pues veis lo que ha pasado, pero veis que también de igual forma os lo mostramos. Seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, ahora llamado X, Instagram, Facebook, y escucharnos todos los días, todas las semanas, este podcast aquí en YouTube. Os iremos avanzando donde más se podrá escuchar. Los sábados, nuevo programa. Soy Carlos Soya y os deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.